Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Mi oración es que el mensaje que está por escuchar contribuya al crecimiento de tu fe, te haga más semejante a Cristo y te inspire a vivir en la misión de Dios en medio de tu generación. Si de alguna manera la exposición de la palabra edifica tu corazón, háznoslo saber a través de un comentario o envíanos un mensaje. Nuestra intención no es sustituir la enseñanza bíblica que debes escuchar de tu pastor cada fin de semana, sino contribuir con tu iglesia local para el desarrollo de tu fe. Gracias por conectarte con la familia de MCC. Gracias por escuchar esta palabra. Desde MCC te bendecimos. El fruto del Espíritu es fe. El fruto del Espíritu es fe. ¿Qué es fe para ti? ¿Qué es fe? La familia de las palabras de fe en la Biblia son amplias. Fe implica a veces descanso, esperar, refugiarse, pero la más común, ¿cuál es? Creer, fe, confianza. Confianza es la decisión del corazón de confiar en Dios, porque su carácter brinda los créditos, brinda el soporte suficiente para confiar en Él. Ahora, es curioso que al leer el fruto del Espíritu es fe, la palabra allí, fe, está más relacionada con fidelidad. Por eso algunas versiones, buscando el sentido, no la palabra más literal, sino la palabra que dé mejor el sentido, traducen fidelidad. El fruto del Espíritu es fidelidad. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Quiere decir que cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos más como Jesús, forja en nosotros un carácter confiable. Un carácter en el que otros pueden confiar porque somos leales. Somos fieles. Guardamos nuestras palabras. Conservamos nuestras motivaciones puras. Somos constantes en nuestros compromisos. Somos fieles. Hoy en día, nosotros sabemos que la lealtad está muy carente. La lealtad se vende al precio que cambia las circunstancias. Hoy yo quedo contigo que mañana a esta hora nos vamos a ver para hacer tal tarea, pero después me di cuenta que a esa misma hora juega Francia con Argentina y te llamo y te digo, ¿sabes qué? Me ha caído algo. Y ahí se nos olvidó la palabra. O cuando comienza el noviazgo o el matrimonio o cualquier relación romántica, nos juramos y nos prometemos muchas cosas que después con el cambio de las circunstancias, con el cambio de las apariencias, con el cambio de la suerte económica, ya lo que fue certeza en un momento, ya empieza a teñirse con tonos grises. Y ya como que lo dudamos y como que yo dije, que tú dijiste, que dijimos, que yo no recuerdo haber dicho. ¿Y dónde queda la lealtad? ¿Dónde queda la fidelidad? ¿Dónde queda el pacto entre los hombres? O entre el hombre y la mujer, o entre la mujer y su amiga, o entre el hijo y el padre. Todo se vende por una moneda de conveniencia. Pero el cristiano no es así. El cristiano es leal. La cristiana es fiel. Los amigos cristianos, como ellos, no hay dos. Cuando se habla de fidelidad en la Biblia, dice que hay amigos más unidos que un hermano. Pero es la fidelidad o la amistad basada en el temor de Dios. Es basado en ese temor de Dios que David puede decir de Jonatán: tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres.
¿Por qué? Porque nuestra amistad fue íntima y fuimos leales. Tú fuiste leal para mí cuando tú eras el heredero al trono y yo simplemente un pastor huyendo de tu papá. Y yo soy leal a ti aún después de tu muerte y restauro a tu hijo. Eso lo provoca el Espíritu. Y yo quisiera animarle por el ejemplo de Jesús a ser leales, a ser fieles a nuestros pactos, a nuestros compromisos, a ser fieles a nuestras esposas, a ser fieles a nuestra familia, a ser fieles a nuestros amigos, a ser fieles a nuestras iglesias, porque la lealtad lo provoca el Espíritu Santo. Jesús es revelado como el fiel por excelencia. En Hebreos capítulo 3, versículo del 1 al 6, que el pastor Jotin estuvo leyendo en el devocional, dice que Él es fiel al que lo nombró. Hay una comparación allí del escritor de Hebreos entre Moisés y Jesús que corre a lo largo del libro de los Hebreos. Y está presentando que Cristo es superior a Moisés. Por tanto, el creyente no puede volver a Moisés y a la ley, sino que debe seguir a Cristo y el pacto de la gracia. Y en este caso, en el capítulo 3 dice, Moisés, al terminar su carrera, se selló esto, que él fue un siervo fiel sobre la casa, que era Israel. Porque todo lo que él recibió en visión en el Sinaí, todo él lo hizo por obra. Cuando usted lee Deuteronomio y la segunda parte de Éxodo, se repite esta frase: e hizo Moisés conforme a todo lo que había recibido en el monte. Aún al terminar la carta de los Hebreos se dice de Moisés exactamente lo mismo. Y él dijo e hizo todas las cosas conforme al modelo que recibió en el monte. Él fue fiel. Pero él fue fiel como administrador de lo que se le estaba concediendo. Pero Cristo es fiel como Señor de la casa. Su fidelidad supera la de Moisés porque él es dueño de la casa. Allí casa quiere decir pueblo o familia, y él es fiel como Señor sobre nosotros. Dice al final, versículo 6, si mantenemos firme con confianza la esperanza que nos enorgullece. Es decir, que nosotros somos la familia de Dios y Cristo es fiel al que lo nombró a Dios, pero es fiel para nosotros, que tenemos nuestra esperanza en Él. ¿Cómo vemos la fidelidad de Jesús durante su ministerio? En primer lugar, Jesús es fiel al propósito de Dios. Vamos a estar barriendo el Evangelio de Mateo para no estar saltando entre libro y libro. Así que abra su Biblia partiendo de Mateo capítulo 3 y caminemos juntos al evangelista siguiendo a Jesús. Mateo 3:13 dice así: un día Jesús fue de Galilea a Jordán para que Juan lo bautizara. Este es el comienzo de los comienzos, ¿ok? Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, dice Jesús. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió. ¿Qué está ocurriendo allí? El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, preparando el camino para aquel que vendría después de él, el Mesías. Llega el Mesías y se introduce en las tranquilas aguas del Jordán para ser bautizado por el siervo que habría de preparar el camino para él. Él humildemente se acerca a Juan y cuando se ven cara a cara, Juan dice: ¿qué tú haces aquí? Tú eres de quien yo estoy hablando, que todos deben tener la confianza en ti. Y
Tú vienes para que yo te bautice. Si es un bautismo para arrepentimiento, ¿por qué Jesús debería bautizarse si Él era santo? Ok, muy bien, excelente. Pero dice Jesús, ok, porque Él necesitaba cumplir todo lo que estaba establecido. Él era fiel al propósito de Dios. En ese momento, Él no está diciendo, ¿sabes qué? Yo llegué aquí, pero pensándolo bien, si yo me bautizo, la gente va a pensar que yo soy pecador. Es más, espérate. Juan el Bautista está hablando de mí. Aquí el Señor soy yo. Que Él se deja bautizar por mí, porque aquí el que manda soy yo. Pero todo ese pensamiento, a veces mezquino, de la pecaminosidad del hombre queda a un lado, porque él tiene una lealtad superior a su propia opinión, a su propia voluntad, o a la opinión que pueden tener los demás. Él tiene una lealtad, ¿qué? Al propósito de Dios. Y él dice, es necesario que yo cumpla toda justicia. ¿Por qué? Lo que ocurre con la vida de Jesús, desde aquí hasta la cruz, es que Él está habitando, caminando entre los hombres en una condición de justo, para que esa justicia trabajada, esa justicia lograda, al llegar al punto de la cruz, Él pueda hacer una transacción de gracia, de tomar su justicia vivida y ponerla a cuenta de ¿quién? De los pecadores que pongan su fe en Él. Entonces Él está trabajando, mostrando su justicia, cumpliendo la ley, haciendo el camino de un hombre perfecto para luego tener justicia que merezca bendición de Dios, que merezca herencia de Dios, que merezca justicia y favor de Dios, para luego tomarla y al ir a la cruz, tomando tu lugar, dice, yo tomo tu lugar y tú tomas mi justicia. Aleluya. Yo tomo tu pecado. Aleluya. Y tú tomas mi herencia. Pero ¿cómo conquistó esa justicia que ahora se aplica por la fe a ti? En obediencia. Él fue obediente, fiel al propósito de Dios. Amado hermano, no hay plan más perfecto para tu vida que el plan de Dios. Aleluya. Hay un plan general que abarca a todos los hombres. Y hay un plan específico para el camino de cada hombre y cada mujer. De ambos debemos tener pleno conocimiento. O al menos estar en la aventura de fe de descubrir. Y una vez que se abran nuestros ojos y en ese plan general tú sepas que el propósito de Dios es que tú conozcas a Jesucristo y que tengas vida eterna, y que en ese plan general es que tú seas testigo de Jesucristo y que hagas discípulos, y que en ese plan general tú conozcas que Él te ha dado dones para el servicio y la edificación de la iglesia. Y cuando tú redescubras todo ese plan, cuando llegue ese momento que se te abran los ojos y poco a poco, según tú pases las páginas de la Biblia, tú vayas comprendiendo todo el propósito de Dios para ti, qué es lo que has de hacer. Decir siempre sí y amén. Y rendir tu voluntad a eso, porque no hay mejor plan para tu vida que lo que revela las Escrituras. Pero luego en esa comunión personal con Jesús, en tu caminar solitario con Cristo, Dios toca tu corazón, Dios pone en tu alma un sueño, una visión, una meta. Tú sientes el compromiso, tú sientes la urgencia, tú sientes la pasión, el fuego, el gozo indescriptible en ir en una dirección del propósito de Dios específico. Cuando llegue ese momento de revelación en tu corazón, tú tienes que decir sí y amén. Porque no vas a ser feliz persiguiendo otra agenda que no sea la agenda de Dios. Debe ser fiel al propósito de Dios. Jesús es fiel al cargar con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, con nuestros quebrantos. Gloria a Dios por eso. Mateo 8:17 dice:
después de Jesús haber sanado a mucha gente, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Amado hermano, si hoy tú tienes una oración de fe y le place al Señor sanarte, es porque Él cargó con esas enfermedades en la cruz. Aleluya. Si tú tienes una herencia de maldición de tu padre o de tus abuelos, que va pasando de generación a generación, ya sea de hábitos, de adicciones, ya sea de malas decisiones, de quebraduras del alma, cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo, la maldición de la ley o la maldición del pecado o las maldiciones que hayan estado sobre tu familia se borran, porque en Él ya estamos bendecidos. Aleluya. En Él recibimos herencia de bendición. Toda bendición espiritual la recibimos estando en Cristo. Pero eso es posible porque Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores y con todo el desastre del pecado en la cruz. Porque Él fue fiel. Ahora, podemos introducirnos en 3 relaciones en las que Jesús permaneció siendo fiel. Hablemos primero de las relaciones de Jesús con la hostilidad de aquellos que no creyeron en Él. Luego pasaremos por la fidelidad de Jesús en la relación con su familia, que de alguna forma se opuso a Él. Y por último hablaremos de la fidelidad de Jesús a sus discípulos, aun cuando no estaban en la misma página que la de Él. ¿De acuerdo? Primero Jesús se mantuvo fiel a pesar de la hostilidad de quienes no creían. Miren, Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que entonces come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Este es un recorte de una conversación apasionada de Jesús con aquellos que no cesan de poner obstáculos o excusa para creer en Él. Es la crítica incesante. Has perseguido, aunque sea por tiempo corto, la vana ilusión de querer complacer a todos. Dime, ¿te has sentido en esa posición? ¿Has estado, por ejemplo, en tu familia y para uno la misma comida está salada y para otra está desabrida? ¿Y tú dices, qué hago? No, porque a mí me gusta el bistec en la salsita y a mí me gusta el bistec quemadito. ¿Y qué hago? Llega Jesús después de Juan, y Juan era un poquito raro. Juan era un poquito raro. Porque Juan no come toda la comida, no es vegetariano, pero no come toda la comida. La moda de Juan, de París no es. Un poquito saco, rústica, con una picazón que debería dar esa ropa en medio del desierto. La higiene de Juan, cuestionable quizás, porque en el desierto, predicando en el desierto, la arena, las multitudes que venían a él, es decir, no estaba en la oficina ni manejando un Cálida. No. Entonces, él era un ministerio que no era común en la Biblia. Y algunos decían, yo no voy a ir donde está él porque él no come, no bebe, un poco raro. Ahora Jesús, no porque Juan fue así, no porque la gente tenía esa crítica, no porque quería complacer a nadie, simplemente Jesús era diferente. Jesús era el Verbo encarnado, Él quería dejarse tocar, Él quería dejarse escuchar, Él quería estar entre la gente, Él quería vivir entre nosotros. Revelar su gloria, su gracia, su verdad entre nosotros de una manera accesible,
gloriosa y humana, el misterio de la encarnación. Él quería estar allí donde estaba la gente. No, este no. Este tampoco, porque este, como come, le invitan a comer aquí, un barbecue, y está en el barbecue. Lo invitan el fin de semana para una boda y está en la boda. Lo invitan para un viaje y se va con la gente. No. Pero ¿qué hay en el corazón? Siempre una excusa para perseverar en el pecado, la obstinación de permanecer en su rebelión y no proceder al arrepentimiento. ¿Por cuántas avenidas Dios viene al corazón del hombre? Sin embargo, el corazón endurecido que no quiere arrepentirse siempre tiene una excusa. Ahora Jesús sufrió la crítica, la censura constante de lo que decía, de lo que hacía, a dónde iba, con quién estaba. Pero aún así, Él decía, este es mi camino, el camino que me ha dado el Padre. Y siguió siendo fiel. Jesús era fiel en medio de las confrontaciones teológicas. Mira lo que dice Mateo capítulo 19. Algunos fariseos se acercaron para ponerlo a prueba. Es decir, estas conversaciones no eran amigables, no había una sed de conocimiento, no había un interés espiritual, simplemente la motivación era, vamos a sacar roncha, vamos a ver si lo atrapamos en esta. Para ponerlo a prueba, y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Mire otro, Mateo 22, 17. Ven acá, Jesús, danos tu opinión. Seguro que va a ser muy interesante. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Capítulo 22, versículo 28. Jesús, ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos esta mujer será esposa si los 7 se casaron con ella? Capítulo 22, versículo 36. Maestro, dinos, ¿cuál es el más importante mandamiento de la ley? A Jesús vinieron con esas preguntas polémicas. Y Jesús no dudó en darle una respuesta, porque Él no huye. Jesús no huye. Jesús nunca huyó. Nunca da un paso atrás. Nunca se hace el bobo, el desatendido, el pasivo. Jesús hace frente y muestra su rostro en la adversidad. Si lo quieren mirar serio, Él mira de manera penetrante a los ojos. Jesús no es un cobarde, Jesús es león. Entonces, viene con estos debates, Jesús da respuesta, pero con una gracia, con un amor, con una fidelidad a Dios que dice, ¿sabes qué? Puedo quedarme en esta posición solo, que aún así lo diré. Los discípulos no pueden entender, los fariseos pueden criticarme, los saduceos pueden acusarme, los romanos quieren matarme, pero en esta posición, aunque esté solo, me quedaré porque yo soy fiel. Además de esto, Jesús es fiel ante esa hostilidad. Cuando los dientes rechinaban, cuando los ojos se atravesaban, cuando los rostros se cerraban, aún Él seguía siendo fiel a su llamado. Miren, Mateo capítulo 21, versículos 15 y 16. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, subrayen eso, para que nadie se nos ponga bravo de Ezra para abajo de ningún niño, gritaban en el templo, ¡Hosana al hijo de David! Se indignaron. Déjame decirte que la palabra indignación, si no está en español, es se volaron, ¿ok? Se volaron.
Se le voló la cafetera, le explotó la olla. Oye lo que estos están diciendo. Protestaron, se indignaron, subraya, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. Ustedes no han leído nunca que en los labios de los pequeños y de los niños que están en el pecho has tú puesto la alabanza. Entonces, Jesús dice, la gente está brava conmigo, pero yo voy a seguir siendo fiel. Porque escrito está. Porque lo que guía al creyente, a cada discípulo de Jesús, no es la opinión de nadie. No es la presión de ver que fulano está bravo conmigo, voy a coger por aquí porque está bravo conmigo. No. Lo que guía a un creyente, a un discípulo, desde el más pequeño hasta el último, ¿cuál es? Escrito está. ¿Tú no escuchas lo que dicen los niños? Sí, pero hay una voz más alta que la voz de los niños y es la palabra de Dios. Y ella me dice, de los niños y de los más pequeños que están aún en el pecho, tú has perfeccionado la alabanza. Y esa voz es un trueno en mi corazón a la cual yo no hago caso a pesar de, porque soy fiel al que habla. Amado hermano, el creyente no cree en nadie bravo. Si están bravos, que vayan al Señor. ¿Por qué? Porque escrito está. Entonces, cuando la cosa se puso más duro para Jesús y había aún amenaza de muerte, vamos a leer Mateo 26, 3 y 4. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimaña buscaban cómo arrestar a Jesús ya la oposición, la hostilidad llegó a una escala donde no hay más nada que hacer. A este hombre hay que eliminarlo. Cuando tú tienes en tu espalda un cartel que diga se busca, cuando en la esquina de tu casa hay un cartel que dice se paga recompensa por este rostro, allí tú sabes entonces quién tú eres de verdad. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Una obra me ha dado el Padre para hacer y esta haré. Voy camino a Jerusalén, voy camino a Getsemaní, voy camino a la cruz del Calvario, porque esto es lo que el Padre ha dicho que debo hacer. Amén. Amado hermano, el Señor Jesús es fiel a toda costa. Pero sabe, lidiar con personas que no creen es una cosa, pero lidiar con familia es otra cosa. A veces somos más vulnerables en los círculos más íntimos. Una cosa es que te lo pida el jefe, otra cosa es que te lo pida tu hijo. Una cosa es que alguien en las redes sociales te dice, ¿sabes qué? Esos cristianos bobos que se la pasan de rodillas. Pero otra cosa es tener a alguien en casa que dice, ¿sabes qué? Hay cosas más importantes que hacer, muchachos. Levántate de ahí, vamos. Vamos, mira, haz tal cosa que son más importantes. Dale, ¿hasta cuándo, muchachos? Y que no te deje orar. O que no te deje leer la Biblia. O alguien que te dice, ¿sabes qué? Este sábado vas a predicar. No. ¿Hasta cuándo? Tú lo que estás buscando es una excusa para salir de la casa. Entonces, cuando esas cosas pasan en casa, se hacen más difícil. Porque son personas que tienen un grado de influencia sobre nosotros aún mayor. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, Jesús lidió con eso y siguió siendo fiel. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50. Alguien le dijo, voy a detenerme aquí. Otro evangelio dice, creo que fue el de Marcos, que ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Busque ese dato luego, ¿ok? Mateo no lo dice. Pero de la forma en que Jesús está respondiendo, nos deja ver allí el trasfondo. Mira, tu madre y tus hermanos están fuera, quieren hablar contigo.
Jesús estaba en una casa rodeado por personas que tenían hambre de la palabra de Dios, por necesitados que venían para que Él sanara y liberara. Allí estaba Jesús haciendo su ministerio. Y viene este mensaje desde afuera. Su familia no estaba colaborando con Él en el avance del reino, sino que su familia quedaba fuera del círculo del ministerio, exigiendo: hey, Jesús, al ver la actitud de su familia, recuerden, madre, ¿quién es la madre de Jesús? Es una mujer devota, es una buena madre. Cuando Jesús estaba en la cruz, allí ¿quién está? La madre. Esa María es la misma que en el principio del Evangelio que está diciendo: salve María, muy favorecida, que Oscar estaba diciendo que creyó en lo imposible de que Dios podía engendrar en ella un bebé. Esa es la madre, ¿ok? Ojalá algún día tengamos el grado de gracia y de fe de esta mujer. Pero en esta ocasión, ¿dónde quedó la madre? Quedó fuera del círculo del avance del reino y dijo: mándame a buscar a mi hijo, que mi hijo se me ha vuelto un poquito fanático, está un poquito obsesivo ahorita. Pero mira, Jesús dice: he aquí mi madre, mis hermanos, cualquiera, el mexicano, el recién llegado, el mojado, cualquiera que pone su fe en Cristo, cualquiera que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, esa es mi familia, Entonces, amado hermano, Jesús fue fiel, haciendo lo que necesitaba hacer, aun cuando en ocasiones alguien de la familia pudiera presionarlo en una dirección que no era la correcta. Y yo no sé si has estado allí, pero un día lo estarás. Un día una hija, un hijo te va a pedir algo que tú sabes que no es la voluntad del Señor, y a ti te va a tocar decir no. Un día un esposo va a querer hacer algo y a ti te va a tocar decir: ven acá, mi amor, mira, la Biblia dice, ¿cómo tú se te ocurre tal cosa? No. Un día tú vas a tener un esposo que va a presionar, que va a persuadir en una dirección, y tú vas a tener que decir no. Y así, ¿por qué? Porque en la familia ocurre, hermano. Un día tú vas a ser la persona que dice no, y otra vez tú vas a ser aquel que tú recibas el no, porque tú te has movido. Pero en la familia debemos recordar que no importa cuán cercano, cuán íntimo sea el ciclo, necesitamos seguir siendo fieles. Por último, déjame decirle a vuelo de pájaro, antes de comer el pan y beber la copa, que Jesús fue fiel y superó todas las torpezas de sus discípulos. Miren, los discípulos tenían falta de fe en Mateo 8:26, Mateo 14:31, 16:8, 17:19, entre otros. Jesús dijo la misma frase: hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? El carácter de Jesús, revelado en sus enseñanzas y en sus milagros, debían haber despertado ya la confianza constante de sus discípulos. Por tanto, ellos tenían la responsabilidad de responder a la revelación en Cristo y creer. Sin embargo, una y otra vez Jesús tuvo que decirle: hombre de poca fe. Lidiar con la incredulidad de sus discípulos, déjame decirle que debió haber afectado al maestro. Pero él siguió constante en su discipulado, constante en su enseñanza, constante en su servicio. ¿Y qué tal la falta de comprensión de sus discípulos? Mateo 13:10 dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué hablas con parábolas? Dinos las cosas claramente. O en el 15:12, tú sabes que cuando hablaste tal cosa, los fariseos se escandalizaron,
bueno, que los que no le siguen tengan esas incomprensiones de su ministerio de enseñanza, está bien, pero los suyos propios, sus propios discípulos, que no le comprendan, déjame decirle que hay pocas cosas que desaniman más a una madre que la incomprensión de un hijo. O que desanima más a un esposo que la incomprensión de su esposa. La incomprensión es un balde de agua fría, la llama más fulgurante. Tú puedes lidiar a veces con cualquier crisis, pero cuando hay alguien cercano que simplemente no comprende, eso desanima y derrumba a cualquiera. Sin embargo, Jesús siguió adelante siendo fiel. Pudiera seguir así una larga lista, pero déjame decir esto para terminar. Jesús fue fiel y superó la angustia de la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 38 dice: y era tal la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Está Jesús hablando? Quédense aquí conmigo y manténganse despiertos. La angustia que estaba invadiendo a Jesús lo estaba llevando al borde de la agonía de la muerte. Dice en Mateo 26, 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre rostro y oró: Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amado hermano, esa noche, esa hora en Getsemaní, Jesús estaba sintiendo la gravedad del peso de la responsabilidad de ser el Mesías y cargar con el pecado de los pecadores. Mateo 27, 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Déjame decirte que todo lo que he mencionado hasta este punto se queda en menor escala cuando Él fue fiel aún hasta la muerte de cruz, y quedar allí solo, sin el amparo del Padre, porque Él estaba llevando allí tus pecados y los míos. Él fue fiel hasta ese punto. Mira, amado hermano, el camino de la fidelidad es como sigue. Tú decides ser fiel por un encuentro con Dios. Tú lidias con las personas que no comprenden de afuera. Tú manejas las relaciones en la familia, reajustando las expectativas de otros a tu nueva vida en Cristo. Tú comienzas a caminar tu vida en Cristo con otros creyentes con los cuales tú tienes que también ajustar en las relaciones para caminar juntos. Pero lo que no espera uno nunca es que no cuente con el favor de Dios o la presencia de Dios mientras camina en fidelidad. Pero aquí hay algo paradójico, algo irónico, algo aparentemente contradictorio. Y es que él, siendo fiel al Padre, llega el momento que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado cuando yo estoy siendo fiel a ti? Y es por esta razón, y él lo sabe, porque el pecado que te separó a ti del Padre, ahora lo estaba separando a él del Padre. Porque él fue fiel hasta perderlo todo, aún su comunión con el Padre, para que tú fueras restaurado y reconciliado con Dios. Ese es el Cristo fiel en quien hemos creído. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lidió con sus discípulos y no lo comprendieron. Le habló a su familia y algunos hermanos no le creyeron. Pero él siguió firme, leal al llamado, al compromiso.
a la convicción que tenía de que para esto he venido al mundo, para dar mi vida en rescate por los hombres. Aleluya. Nada lo movió del camino, nada lo desalentó, nada hizo que él renunciara, ni que él quebrara su pacto con el Padre. Él fue fiel. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Cuando tú tengas dudas, Él sigue siendo fiel. Cuando a ti se te olviden sus obras, Él sigue siendo fiel. Cuando Él te llama al arrepentimiento y tú esquivas con un desdén, Él sigue siendo fiel. Cuando Él llama y te persuade y te quieres usar y tú así tienes en poco su llamamiento y su ministerio, Él sigue siendo fiel. Cuando tú pospones la respuesta, cuando tú te desanimas y no quieres seguir tu camino, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Cristo en quien yo he confiado. En Él he puesto mi confianza. Toda mi inversión está en Él. Es a toda por uno. No seré avergonzado. Jamás. Porque Él es fiel. Inclina su cabeza y habla con... Hola amigos, soy Darwin, pastor de MCC. Gracias por permanecer conectado a la vida de nuestra comunidad de fe. Nuestra misión es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y esta misión podemos llevarla a cabo gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan sacrificialmente para la gloria de Dios. Si tú eres uno de los patrocinadores de MCC, te lo quiero agradecer de todo corazón. Si aún no ofrendas regularmente por MCC, te invitamos a que te sumes a este equipo de patrocinadores. Te prometemos que el 100% de tu ofrenda será destinada a la gran comisión. Una vez más, gracias por sumarte a esta iniciativa misionera de alcanzar las naciones para Jesucristo.